Manuel Medina Ortiz es arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, con diversos cursos de actualización y diplomados. Ha sido catedrático por 33 años en la Facultad de Arquitectura, ocupando varios puestos académico-administrativos, como consejero técnico y universitario, coordinador del taller, de exámenes profesionales y del seminario de proyectos. Ha publicado diversos artículos y ha dictado conferencias en la UNAM, el IDAU y el CAMSAM, de donde es miembro vitalicio. Los temas que han abarcado sus proyectos y construcciones son muy variados, desde interiorismo y el mausoleo para Gustavo Díaz Ordaz, hasta el Centro Cultural Universitario en CEU, por el cual obtuvo medalla de plata en la Quinta Bienal de Bulgaria, pasando por laboratorios, hoteles, arquitectura industrial, pistas de carreras, edificios de oficinas, restaurantes y boutiques, y una infinidad de residencias e intervenciones, como la de la casa ubicada en el Pedregal, con un cascarón de Félix Candela. Actualmente continúa con sus actividades profesionales en su despacho propio e imparte clases en la ULA. Le damos la bienvenida. Bueno, gracias, buenas tardes, mucho gusto, aunque ya conozco a muchas de las personas, porque aunque ya estoy separado de la facultad, tengo mucha relación y continúo viniendo a varias de las actividades como esta. Agradezco al doctor que me haya invitado. Y bueno, pues yo quiero hablar de esta obra que es lógicamente de Félix Candela. Está aquí al lado en el Pedregal el arquitecto Héctor Alonso Rebaque. Estos son antecedentes que creo que mejor se los comento sobre las fotografías. El arquitecto Héctor Alonso Rebaque, también español, hizo una muy importante cantidad de obras en nuestro país y su casa ha sido pues algo que ha atraído la atención de muchas personas porque es una casa habitación. Ya vimos anteriormente que, bueno, pues el carácter no necesariamente es de edificios públicos, el de los cascarones o centros religiosos, etcétera, sino pues hasta casas de interés social, etcétera. Y esta es una casa aquí en el Pedregal es una residencia en la que el concepto arquitectónico se puede ver aquí claramente. Este es un trazo del arquitecto Rebaque, las recámaras, etcétera, y se intersecta con el cascarón, con tres apoyos que vendrían a ser estos tres. Y tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba se llega a la zona de este gran espacio. Esta es la planta original, en donde pues aquí vemos el cascarón, que es un círculo, con sus tres apoyos en rojo, y esta zona de servicios en la planta baja, cocina, desayunador, etcétera, alberca en un tiempo, que se intersecta, como decía, con este pequeño apoyo en el gran espacio. Yo tuve la oportunidad de intervenir esta casa en 6 ocasiones. Yo empecé como antes de recibirme aquí en la facultad, antes Escuela Nacional de Arquitectura, como jefe de taller en el despacho del arquitecto Rebaque. Después fui evolucionando y llegamos a ser socios. Entonces él me comentaba que no quería tener problemas con su esposa y que mejor fuera yo quien remodelara la casa, ¿no? Para que él me la dirigiría, etcétera, pero bueno. Entonces, a partir de eso fue que empezamos a ampliarla. Después vinieron los Juegos Olímpicos en donde Nadia Comaneci brilló, todos lo saben, y una de las hijas quería emularla y entonces se hizo un gimnasio aquí atrás con la altura que requiere para todos esos aparatos y se amplió también en esta zona. Esta es la parte alta original con las recámaras, con el patio, como les digo, allá al fondo, y la primera intervención que hice fue ampliar aquí con un estudio, con chimenea, etcétera, con conexión a este gran espacio, y el patio seguía conservándose, patio de servicio.
Esta es la parte de servicios que siempre estuvo, pero que después se modificó en otra de las intervenciones que hice. Aquí está ya la zona del patio del fondo, otra intervención en la cual crecimos en servicios y en la parte alta estaba el gimnasio. Es nada más para que vean las intervenciones que le hemos hecho a la casa, pero se ha mantenido, por supuesto, en todo su concepto. Y ya esta es una fachada reciente en el que se ve el volumen donde se intersecta con el cascarón. Y desapareció la alberca. Esta es una fotografía, como se ve claramente, de 1968, en donde el arquitecto Rebaque había puesto unos cipreses porque pues él consideraba que, como en Roma muchos de los edificios tenían cipreses, pues la arquitectura también debería de tenerla, aunque fuera actual en este sentido. Este es el acceso principal a la sala. Aquí caemos en el problema del carácter de una casa. Pues todos sabemos que se identifica este tipo de forma con algo más pues, religioso, edificios públicos, etc. Por fuera puede parecer eso, sin embargo el espacio interior es algo muy, muy agradable, muy cálido. El doctor ya tuvo la oportunidad de visitarlo. Y bueno, pues yo creo que está perfectamente justificado. Y esto es actual. Aquí, pues igual que ya se ha mencionado, pues vemos la ligereza del cascarón. Ya tiene algunas capas de impermeabilizante. Yo no me dedico a mantenimiento, pero en esta casa, además mi cercanía con la familia Rebaque es muy estrecha. Pues sí, la he atendido y lo que se buscó es darle todavía más sensación de ligereza con estos canceles, pues integrándose lo más posible, blancos por supuesto. Ya estaban corroídos, los anteriores eran de, pues ya sabemos, de este fierro estructural y ya estaban muy, muy deteriorados. Entonces se decidió cambiarlos, pero conservando el mismo concepto de la traza original. Cuando quitamos esta herrería, pues por supuesto el cascarón se conservó intacto, no se movió ni una micra, ¿no? Aquí está un comparativo de los dos, insisto. Tratamos de limpiar la fachada en cuanto a los cipreses que además ya estaban pues viejitos, ya estaban deteriorados. Dejamos este que sí se conservaba, lo atendieron quien debe, le dieron una podada, etcétera. Y pues si se fijan aquí había un barandal y ahora es vidrio y esto integrarse lo más posible al color blanco, etcétera. Y bueno, dejar un poco más limpia la parte de aquí abajo en cuanto a vegetación. Esta es una fotografía del 68 y esta es, digamos, reciente. Esta la sacó el doctor Dino, ahí estoy yo, él me hizo favor de retratarme. Entonces, de lo que se ha tratado es de conservar la casa al 100%. Aquí está el comparativo de esta otra zona. Este es el interior, como les decía, este es en 68, este es muy, muy agradable porque pues no hay las esquinas estas que pues no dejan de ser un poco más, menos humanas, y todas estas curvas con estos tres trazos aquí ayudan a que pues sea muy agradable, ¿no? Este es en 68 y actualmente, desde otro punto de vista, pero se puede ver básicamente lo mismo. Esto se conservó, pero ya está en blanco. Aquí hay vidrio. Antes aquí había un librero en esta sala familiar y la televisión y equipos de sonido, entonces todo esto lo eliminamos y se le da más ligereza a todo esto. Esto es blanco actualmente. El piso de mármol arabescato se conserva. Aquí está.
tratando de respetar pues, el concepto original tanto del arquitecto Rebaque y por supuesto del arquitecto Félix Candela. Aquí está esta integración hacia la sala, en una de las intervenciones, como les decíamos. Aquí está, se eliminó el mueble y bueno, pues todavía le da más sensación de ligereza a esta estructura, bellísima por supuesto, el comparativo de ambos. Otra vista. Así estaba antes, como les decía, con esto. Aquí tiene un apoyo para que este mezanín que lleva, esta escalera lleva las recámaras y este mezanín, bueno, pues ahí también desemboca. Este es el comedor y esta es la puerta que lleva al antecomedor y a la cocina y los servicios. Esta es otra vista de la parte posterior. Otra de las intervenciones es que, bueno, pues esto era, como decíamos, herrería estructural de fierro, la quité y ahora todo esto se mueve, son piezas que, como se dice en España, se corren y se aparcan aquí, se estacionan porque es un sistema español. Entonces todo el estar familiar adentro se integra hacia acá afuera de una manera pues muy agradable, queda muy bien. Esta es la fachada actual, también estas puertas se cambiaron, etcétera, y siempre que se hizo todo en cuanto a afectaciones o intervenciones, es tratar de conservar y al contrario, hacer todavía más notoria la ligereza de estas formas tan limpias. Después hice otras, intervenciones, no sé por qué no están en esta, no están en la presentación, pero una muy importante es que entrando, este es el garage, el desnivel, aquí está una escalera que se sube a esta puerta. Pero entonces yo les hice la propuesta a la familia de que hiciéramos un túnel por allí al fondo, que están las fotografías, no sé por qué no están incluidas, bueno, es un simple túnel, y se llega a la parte del estar familiar que veíamos antes y les instalé un elevador. La señora, el arquitecto Rebaque ya falleció hace 10 años, y la señora se encuentra muy bien, pero quiere prever que no tenga problemas y le instalé un elevador que cabe una silla de ruedas para algún momento dado. Y lo que pasa es que lo interesante de ahí es que pasé por el apoyo, este es 1, 2 y el del fondo, en ese túnel y pude ver el apoyo, la cimentación, ¿no? Intacta. Lógicamente es de mampostería, de piedra volcánica y no tiene ningún asentamiento, no necesitó que ni siquiera lo apuntalara para el trabajo que hice. Lo apuntalamos pues para evitar que se presentara algún sismo y pueda coincidir cuando estaba, digamos, no con el apoyo debido. Después ya le pusimos muros de concreto, etcétera. Y esas son las fotografías que faltarían aquí, no sé por qué no están, pero lo que quiero decirles con esto es que a lo largo de 50 años, esto se hizo a principios de los 60, 62, estamos 2012, 50 años, esto se ha comportado de lo mejor. No he querido quitar las capas de impermeabilización, seguramente habrá algunas fisuras por lo delgado de esto y además en la parte alta todavía es más delgado. Esto debe de tener de concreto 5 centímetros, aquí debe de andar en 4. Actualmente tiene 7,5 por allí, por el impermeabilizante, pero pues mejor ni tocarlo, porque si ha estado bien durante todos estos años, pues para qué arriesgar que vaya a pasar algo, ¿no? Y pues la idea es, como les decía, tratar de conservarla. Es una casa que vienen de Japón a visitarla, de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, porque se ha mantenido muy bien y está publicada en varios de los libros en donde buscan casas del Pedregal en particular. Hay libros de casas del Pedregal y vienen a verla. Entonces, pues bueno, sí se ha podido mantener, a diferencia de otras obras que han sido agredidas o hasta demolidas, ¿no?
Así es que, bueno, pues esta es la presentación en la cual tengo el gusto de haberla intervenido en 6 ocasiones, ampliaciones, etcétera. La última, como les digo, con este elevador. Yo por mi parte, con esto termino mi participación. Muchas gracias. Hans Kasch es arquitecto egresado de la UAM Xochimilco en 1993. Él comienza su actividad laboral en su natal Tapachula en 1994, tanto en el sector gubernamental como en el privado. Es catedrático en la Universidad de Tacaná en Teoría e Historia y taller de representación. Su trabajo profesional se relaciona con la adaptación y reutilización de espacios con valor patrimonial. Es miembro de la Asociación Documentación y Conservación de Sitios del Movimiento Moderno desde 2008. Esta es una organización internacional dedicada a la difusión del valor arquitectónico de los edificios del siglo XX. Articulista y conferencista sobre temas de arquitectura desde entonces, ha participado en diversos congresos y seminarios sobre el tema en varios estados de la República. Desde 2012 es miembro fundador del capítulo Chiapas de la Academia Nacional de Arquitectura. Le damos la bienvenida. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Quisiera agradecer a Dino, que es, bueno, tengo el honor de ser la segunda vez estar acá en este foro. El año pasado estuvimos también igualmente en actividades relacionadas con Félix Candela, justamente. Esa vez justamente tocamos el tema de la presencia de la huella de Félix Candela en Chiapas. Hicimos algún repaso por algunas obras, algunas pues ya registradas como el mercado de Comitán y otras no tanto como la Catedral de Tapachula y otros cuantos ejemplos más que construyeron arquitectos locales. En esa ocasión no presentamos esta obra que vamos a presentar en esta ocasión, pues, básicamente no tenemos mucha referencia. Vamos a pasar poco a poco cómo se fue dando, cómo se dio el descubrimiento de esta obra, casualmente, el descubrimiento entre comillas, porque pues, se había referenciado a nivel casual, pero no a esta cuestión, debido a varios factores, como vamos a mencionar a grandes rasgos. Esta es una imagen compuesta de un espacio que es muy bonito, y que de alguna forma también nos orilla a reflexionar que no solamente las excelentes imágenes que nos acaban de pasar de San Vicente de Paúl es donde vemos esta presencia de la luz, sino que también en un lugar tan ubicuo como un mercado. Este es el mercado de la ciudad de Arriaga. La siguiente, por favor. Perdón, ahí está. Perdón. Perdón, la costumbre. Bueno, antes de empezar quisiéramos quisiera mencionar, este mercado está en inminente peligro. De hecho, en este momento en el cual estoy hablando, probablemente la retroexcavadora ya haya empezado a demoler el edificio. ¿Sí? No sabemos todavía, me mantengo en contacto con gentes allá, pero están justamente en ese proceso. El proceso me hace pensar un poquito en estas películas norteamericanas de cuando condenan a muerte a alguien o cuando vemos noticias que a un mexicano lo condenan a muerte y estamos esperando que el gobernador de Texas, ¿no? Salga y diga, ¿saben qué? El cuate está absuelto o va a cumplir otra condena y va a salvarse. Estamos en las mismas. Ahorita vamos a explicar la problemática. Y orillados por esta problemática, tuvimos contacto con el autor del proyecto, el arquitecto Octavio Barreda Marín, que nos envió ya en último momento un escrito que no hemos podido reseñar completamente por falta de tiempo, pero me gustaría, antes de empezar, decir algo pues, que él comentó, una reflexión muy interesante. Dice, decir que hay que demoler Arriaga para hacer algo más moderno me hace pensar, ¿qué es más moderno? Porque es lo que decían los políticos, vamos a hacer un mercado más moderno. ¿Qué es más moderno? Dice, Palenque se puede demoler para hacerlo más moderno. No se trata de defender la obra de uno, buena, mala, bonita, fea. Simplemente es una obra de Félix Candela que no se registró en su libro, porque este estaba prácticamente terminado. El papá, el hermano, el tío, en este caso es el tío, no sé, del gobernador Sabines, era un gran poeta, es Jaime Sabines. Todo el mundo recuerda Los Amorosos y otros poemas. ¿Qué pensaría el gobernador Sabines si yo quemara todos los poemas de su pariente?
Esa se lo deja, ¿no? Como reflexión. El que reflexiona es el arquitecto Octavio Barreda Marín, en una carta a su discípulo Víctor Arias. Bueno, esto es a grandes rasgos. ¿Qué es Arriaga? Arriaga es una ciudad que está de las últimas ciudades de la costa de Chiapas, está muy pegada al istmo de Tehuantepec, una ciudad de aproximadamente 40,000 habitantes, y que es tristemente célebre por el ferrocarril de la muerte, que le llaman la Bestia, donde aquí comienza el suplicio que es ampliamente difundido en medios de los migrantes centroamericanos que van hacia Estados Unidos, y muchos saben lo que sucede, ¿no? Ahorita hay 2 películas que hablan justamente de esta problemática, ¿no? La problemática del narco, los maras, contra los migrantes centroamericanos, y obviamente también las mismas autoridades. A un lado de donde inicia la Bestia, que es esta parte, que es la terminal de ferrocarriles, está el mercado de Arriaga. Es esta estructura que se puede ver perfectamente bien acá. El arquitecto Barreda comenta que él fue comisionado, bueno, cuando llega a este lugar hace 50 años, este era un pequeño zoco, básicamente de puestos informales, alrededor de un árbol, que todavía por ahí se mantiene, donde pues la gente se acomodaba para vender básicamente productos locales, específicamente mariscos, frutas, verduras, etc. Las autoridades en ese momento querían hacer un mercado, entre comillas, moderno. Habían visto las obras de los mercados que había hecho Pedro Ramírez Vázquez, el gringo del Moral, en la Ciudad de México, y se les antojaba algo diferente. Coincidentemente, Barreda Marín, perteneciente a esta generación de discípulos de Candela, como el arquitecto Tonda, López Carmona y todos, que este grupo que, como él mismo dice, que nos hizo, que Candela nos hizo genios, ¿no? Por ser los únicos pocos que comulgamos este taller de estructuras que fundó Candela en la Facultad de Arquitectura en su momento, y que él menciona que en un origen eran muchísimos alumnos, pero como poco a poco se fue dando, con la matemática empezó a hacerse más compleja, fueron abandonando paulatinamente el taller, dejando unos pocos seguidores a Félix Candela. Él es uno de los pocos seguidores. Para ese momento, cuando se empieza a pensar hace 50 años en el mercado de Arriaga, pues él es uno de los que está involucrados en una obra en el mercado de la Lagunilla. Por azares del destino lo llaman a él, lo envían en avión a Arriaga, se da cuenta de muchas problemáticas, entre ellas el enorme viento que hay, que es característico. Arriaga es conocida localmente como la ciudad de los vientos, dado que está cercana a la zona del Istmo y la famosa Ventosa, lo que hace que de noviembre a diciembre haya esta particularidad que fue tomada muy en cuenta e hizo que, pues, de alguna forma afectara al proyecto. Regresó. Se asesoró y esto lo supimos ya recientemente, se asesoró con Félix Candela, trabajaron mucho en un paraguas muy particular. De hecho, ustedes van a ver que se parecen mucho a los paraguas de otros, como los ya mencionado en el mercado de Yocoyocán, ¿no? de Pedro Ramírez Vázquez con Candela. Sin embargo, estos tienen la particularidad de que tienen forma rectangular, son muy alargados, y tienen algo que nos hizo dudar en un principio a Dino y a mí cuando vimos el lugar, que lo había calculado Félix Candela, que tuvieran unas nervaduras que vamos a ver a continuación, tienen unos nervios adicionales y son un poquito más gruesos. Este es el plano original que nos proporcionó el arquitecto, ¿no? Él hizo un proyecto diferente, con un árbol, que es lo que da la guardería, el área de comidas, un pequeño tianguis. Este es el área de carga y descarga, y esta es la parte principal, ¿no? Los cascarones, o sea, son paraguas, son los de borde recto. Hay uno separado que es el área de pescaderías con un patio, y esto es a grandes rasgos. Combina 2 cuestiones importantes, según lo menciona el arquitecto Barreda Marín. Por un lado, el trabajo de los cascarones que se mueven uno arriba de otro para generar una armoniosa entrada de luz y ventilación, rodeado, de que aquí no se ve, bueno, vamos a verla en corte, todo el conjunto está rodeado por un muro. En este caso, pues él comenta que este sistema se inspiró hoy en los famosos frontones del arquitecto Aray, en Ciudad Universitaria, aquí mismo, ¿no? Él hizo toda esta cuestión, este contexto, un mercado básicamente muy cerrado, ¿no?
pero es maravilloso verlo al interior. Vamos a ver las imágenes. Sin embargo, para hacer como especie de rompevientos, hizo estos muros protectores de piedra local, ¿no? Que nos evoca muchísimo a la arquitectura prehispánica, obviamente, y a los frontones de Aray. Entonces es una combinación bastante afortunada de tecnología, en este caso la tecnología de los cascarones en su momento, y obviamente la referencia prehispánica. Este es el mercado, como se ve algunos meses todavía. Estuvimos aquí en diciembre pasado. Aproximadamente en febrero nos enteramos de que el mercado peligraba porque en este momento el presidente municipal había decidido construirles un mercado, como ya mencionamos, más moderno, ¿no? Había propuesto, pues obviamente, meter a todos estos locatarios que ya no caben, ¿no?, en el espacio. Aquí vemos los muros del mercado original, los muros de piedra y el trabajo de los paraguas. Entonces, este hombre les había propuesto pues demoler el mercado, les había dicho, bueno, ¿qué quieren? ¿Ampliación o demolición? Pues todos alzaban la mano, nadie dice que no a lo nuevo, dice, pues tírenlo y hagan uno nuevo. El gobernador estuvo de acuerdo y lo empezaron a hacer. Esto se mencionó en un foro no relacionado con arquitectura, donde se dijo, bueno, esta es una obra que se va a tirar. Automáticamente nos pusimos ya empezó a explicar el proceso de cómo se está empezando a hacer una carrera contra el tiempo para salvarlo. Estas son las fotos que se tomaron en marzo pasado de cómo de cómo son las estructuras, espacios, los diferentes cascarones que trabajan. Una de las cuestiones que empezaban a llamar la atención cuando se empezó a investigar poco a poco de esto, fue que el gobierno del estado había decidido tirar el edificio debido a algunos aspectos, como por ejemplo, se puede ver al fondo en las nervaduras, en los nervios que se mencionaba anteriormente, pues obviamente el metal expuesto, ¿no? Y aquí también se puede ver también cómo se puede empezar a ver la armadura, ¿no?, parcialmente expuesta. Y obviamente la lógica de los ingenieros en muchos estados es sobre todo adversa a los cascarones. Dice, bueno, ya no sirve, ya son viejos, es una tecnología que ya está en desuso, nadie lo puede volver a hacer, hay que tirarlos automáticamente. Sobre todo esta forma de pensar muy común después del 85, muy dada a los ingenieros, decir, bueno, hay que derrumbarlo automáticamente, es peligrosísimo, la gente puede estar expuesta a algo. La verdad es que las condiciones en las cuales está el edificio, el lugar, fuertes vientos, intensas lluvias, también hay que mencionar los sismos, hace que el edificio, a pesar de todo, haya sobrevivido, ¿no? Y esto fue la decisión de hacerlo tirar. Obviamente, cuando se dio la voz de alarma, nos hizo favor de visitarlo entre abril y mayo, visitamos el edificio, notamos que sí, aunque tenía filtraciones y todo lo demás, pues estaba en un estado aceptable, ¿no? Se puede decir en términos generales, y queda más que nada pues la discriminación que se puede dar normalmente entre los gremios de los ingenieros actualmente, sobre todo a nivel de provincia, ¿no?, donde no hay una especialidad en este tipo de estructuras, no hay una persona que investigue ni se dedique a la conservación de este tipo de techos o de techumbres o de estructuras, ¿no? Entonces la decisión más lógica es tirarlas, ¿no?, como ya vimos en los casos tristes de Monterrey, ¿no?, por ejemplo, donde dice, bueno, ya hay que hacerlo por algo nuevo, por lo novedoso. Algunas imágenes antes de que los ocuparan. Debido a la campaña que se hizo, que fue, digamos, bastante afortunada en las redes sociales, en Facebook y Twitter, encontramos por medio de Víctor Arias al nombre del proyectista. Ya mencionamos al arquitecto Octavio Barreda, que nos proporcionó ya los planos que hemos visto, ¿no? Y fue poco a poco desgranándose la mazorca, digamos así, de información. También conseguimos el apoyo de Dolores a través de la Dirección de Patrimonio, del INBA, de Patrimonio Arquitectónico, que rápidamente empezaban a mandar a partir de mayo en adelante oficios al gobernador Sabines, por un lado el INBA, por un lado también Docomomo a través de la maestra Luis Noel. Empezaban a hacer presión, pero esta presión venía de la Ciudad de México hacia el gobernador, y los medios locales, debido a la gran censura que hay, nadie quería alzarle la voz al gobernador, nadie quería difundir este asunto,
Pero pues poco a poco las redes sociales empezaron a hacer su trabajo, ¿no? A través de estas imágenes que empezaron a ganar pues interés. En octubre pasado, el presidente municipal que propuso la demolición del mercado salió y entró otro. En este caso pensamos en ese momento que pues, habíamos logrado ya salvar al mercado, ¿no? Pero desgraciadamente el alcalde nuevo se volvió todavía más recalcitrante con la idea, ¿no? Al parecer retomó la idea y nos empezó a volver a mover justamente para salvar el mercado, porque rápidamente dijo, sí, vamos a demolerlo, vamos a tirarlo, y automáticamente se volvió a hacer presión con Bellas Artes, con Docomomo, también tuvimos el apoyo, por ejemplo, de otras instancias como el ICOMOS, con algunas también como Ayerac en Media Yucatán, que también es de conservadores, pero sigue pesando todavía el dictamen de los ingenieros, ¿no? Los ingenieros locales que dicen, bueno, es que hay que tirarlo. Definitivamente el edificio es un peligro, pero de ahí entonces surgieron propuestas, y bueno, ¿por qué mercado? ¿Por qué no hacer un anexo? ¿Por qué no hacer algo con este edificio? Y poco a poco se fue permeando el interés de un gremio muy particular, muy especializado, a la sociedad civil, ¿no? En este caso, los locatarios empezaban a hacerse eco. Estas son unas imágenes del edificio ya desocupado, parcialmente desocupado, tomadas hace un mes aproximadamente, donde vemos que ya, bueno, se puede ver la extraña belleza del edificio, ya sin los locatarios, sin todo este mar de personas, pero tristemente, pues ya próximo a ser intervenido, ¿no? A ser destruido. Podemos ver el interior, estos son los accesos principales, que son 2 cascarones largos, ¿no? La luz que entra, que pues no es la capilla de San Vicente de Paúl, ni es la Medalla Milagrosa, pero es un espacio que, estas son fotos tomadas a las 4 de la tarde, yo venía justamente para Tuxtla Gutiérrez, y cuando supe que estaban empezando a rodear con láminas para meter las motoconformadoras, meter las máquinas, me tuve que hacer un alto en este lugar, y fue afortunado porque me dio la oportunidad de tomar estas imágenes, que son estas, que nos puede apreciar en toda su belleza y también en toda su decadencia, ¿no? de estas cuestiones, el mercado, ya sin locatarios, parcialmente demolidos los interiores, ¿no? Estos que ya quedaron como ruinas, y esto, ¿no? Que es pues la entrada de luz a ciertas instancias, cómo rebotan todos los espacios, que hace pensar en un edificio que, pues obviamente, hasta el más insensible de alguna manera hace reaccionar y decir, bueno, estas imágenes fueron las que también de alguna forma movieron a los colegios locales a decir, bueno, ¿qué hacemos con este edificio? Y también al gobernador electo, que es cosa que nos es difícil a veces, o chocante, ¿no? Pero necesaria a veces ganar el apoyo político, ¿no? de una persona, que en este caso hay que mencionarlo, la persona que manda a construir el mercado es Manuel Velasco Suárez, el gobernador en ese momento, y el que casualmente llega a la gobernatura ahora es Manuel Velasco Cuello, es su nieto, ¿no? Entonces hablamos justamente de una persona que puede estar interesada en esto, y con esa idea pues lo cabildeamos y empezamos a trabajar. Estas son otras imágenes del edificio, con sus ventilas de fibra de vidrio, que se menciona, ¿no? Son una mezcla de celosía con fibra de vidrio. Estas son unas imágenes totalmente vacío, no hay nadie allá. Algunos locatarios se habían amparado y estaban permaneciendo ahí, pero eran cerca de 10 personas que tienen un amparo judicial, que nos apoyaron de alguna forma. La semana pasada lo demolieron, es el de la pescadería que habíamos separado, que estaba lejos y independiente del resto de los demás, no estaba ligado, lo acaban de demoler para destruir la parte que no nos interesaba. Ya demolieron esta parte, que no es la de los cascarones, pero sí es una estructura que estaba ahí previa, que habían intervenido muchas veces, y que sí se demolió. Ahorita demolieron toda esta zona, también lo demolieron, pero está en espera Como decíamos, estamos justamente en esta cuestión. Este es el lateral, con el muro de piedra que ya mencionamos, los cascarones que hacen este juego, de arriba abajo,
y las salidas independientes, que son salidas secundarias que están inscritas, ¿no?, en el muro. Vemos el espesor del muro de piedra, y aquí vemos a las últimas personas que van saliendo. El área de carga y descarga, que es la única que no tiene cascarones, sino tiene estas vigas, ¿no?, que también son obra del arquitecto, parte del proyecto. Bueno, la última entrada de luz de atardecer en el lugar, justamente que nos tocó estar en ese momento. Que, como pueden ustedes ver, pues es una experiencia que nos puede tener una experiencia estética diferente, que un espacio tan ubicuo como un mercado puede hacernos sentir en determinado momento. Bueno, esta es una señora que cuando vio tomar las fotografías en un tono muy costeño, nos dice, bueno, groserías, perdón, lo voy a repetir tal cual: ¿quién chingados está haciendo para defender este mercado? ¿Usted? El que me dijo a mí. Entonces, me conmovió un poquito la actitud, porque ella de alguna forma decía que no pueden darse cuenta de la belleza de esto. ¿Acaso el gobierno actual en 6 meses es capaz de parar un mercado de esta calidad? Y eso lo dijo ella, no yo. Así que retomo las palabras de ella diciendo eso, haciendo esa reflexión. En 6 meses podían hacer algo, emular algo, porque eso es lo que dice el gobernador. En 6 meses tienen un mercado al doble de grande y mucho más eficiente y moderno, más moderno. Y es donde aparece la palabra: ¿qué es modernidad? ¿Qué es realmente moderno? Ni siquiera saben, ¿no? Confunden muchas palabras, y justamente una persona humilde como esta señora nos lo pone en entredicho. ¿Qué hacemos para defender el patrimonio? Bueno, a todo esto pues están aquí las cartas, bueno, parte de toda la correspondencia que se ha mandado, que el gobernador, que ustedes quizás sepan por los medios de comunicación, no tiene nada que ver con su ilustre tío. Es un hombre que está sonando por la cantidad de gastos casi tan onerosa, tan grande como la que hizo el gobernador de Coahuila. Un escándalo terrible de corrupción. Sin embargo, pues este hombre no contestó ninguno de los numerosos llamados que se hizo, ni tanto de Comos como de Limba, como de Docomomo. Se hizo caso omiso, ¿no? Hasta hace poco, hasta el mes de noviembre, contestaron los anuncios reiterando justamente que había una decisión técnica y que no había más que hacer. Cuando se supo esto, pues lo único que hicimos fue ya no hablar con él, ya no dirigir los oficios a él, porque sabíamos que el hombre ya estaba de salida, sino dirigirlos al gobernador electo, ¿no? De alguna forma, pues ganar tiempo y también ganar el apoyo popular, en este caso, mover por medio de las redes sociales. Bueno, este es el arquitecto Octavio Barreda, que gracias justamente a lo que se corrió y demás, aquí hay que mencionar dos cuestiones positivas que salieron de todo esto, para finalizar. Por un lado, pues la posible salvación del edificio, pero algo más importante, la relación y cómo ayuda a las redes sociales, que muchas han satanizado, ¿no? Sobre todo el Facebook y el Twitter, se ha satanizado como lugares donde la gente nada más se dedica a chismear, pero este caso nos ayudó infinitamente para encontrar a este hombre y a esta información, ¿no? Fue capital también para juntar interés de gentes como, quiero también agradecer, bueno, primero que nada a Dino, que fue pues, el principal interesado, que hizo eco y que fue el que movió muchas conciencias, pero también a otros como Fernanda Canales, como Alejandro González Gálvez, de la revista Arquine, a Agustín Landa, de Cátedra Blanca, que también hicieron muchísimo a Mauricio Rocha inclusive, para difundir, aunque a pesar de que no era obra de ellos, no era de su interés originalmente, pero a difundir también ellos por medio de sus propios sitios, de sus propios perfiles en Facebook y en Twitter, hacer eco y también de alguna forma algunos conocer a personas allegadas, al doctor Covarrubias, por ejemplo, de la Academia Nacional, que dicho sea de paso, cuando yo mencioné directamente a los colegios esta problemática no hicieron caso. Fue el doctor Covarrubias llamando directamente a Ciudad de México, a Chiapas, diciendo: señores, tienen ustedes un problema grave. Y entonces ahí fue donde reaccionaron y empezó en los periódicos locales a tener un poquito más de amplitud y a hacerse un manifiesto público de arquitectos locales, donde pues ahí sí ya defendían, pero ya con el piquete que se dio, ¿no? De alguna forma se logró despertar el interés. No se ha salvado todavía, como les comento a la fecha de hoy, todavía están calentando motores, hay muchos intereses de por medio, esperemos que se logre hacer algo al respecto. Por mi parte, eso es todo, muchas gracias.
Ronan Bolaños es arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y doctor en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha sido profesor del taller Jorge González Reina de la Facultad de Arquitectura desde 2001 en proyectos, investigación y teoría de la arquitectura. Asimismo, es profesor del Laboratorio de Procesamiento de Sistemas y el Laboratorio de Topologías y Diagramas Abstractos de la Universidad La Salle. Imparte el curso de Arquitectura Generativa en la División de Educación Continua y es coordinador de Educación a Distancia de la Facultad de Arquitectura. Es miembro del comité editorial y árbitro de artículos en la revista Bitácora. Dirige y edita la revista de arquitectura independiente Éntasis y coordina las actividades de vinculación del Decatlón Solar en la Facultad de la UNAM. A nivel profesional, trabaja en proyectos de diferente escala con una visión sustentable, contemporáneas, al tiempo que reconoce la aplicación de estas no solo como un campo fértil en la exploración de la actividad de vanguardia, sino como la oportunidad del enriquecimiento operativo y estético de la arquitectura mexicana. Le damos la bienvenida. Bueno, mi papel en el seminario es presentarles una propuesta, una iniciativa conjunta de varias instancias dentro de la Facultad de Arquitectura. Bueno, lo que hicimos sobre todo es integrar en un… Regrésate, por favor. Todo. Ahí está. Bueno, se llama Candela en la Red, es un término sugerente con la idea de tratarles de vender esta idea, a lo mejor no como Pepe Moyao, pero sí tratar de incidir un poco. La idea es extender estos contenidos que se están generando gracias a la importante labor que está haciendo Diego del Cueto, a quien le agradecemos el espacio, para poder promover la investigación al completo de lo que hizo Félix Candela, como ya hemos visto brevemente en este seminario, por lo menos en comparación con el maratónico coloquio que tuvimos el año pasado, que fue muy interesante, nadie se quejaba por el tiempo. En este seminario tampoco nos estamos quejando mucho. Bueno, entonces surgía primero una demanda por parte de la universidad, un exhorto fuerte de poder integrarnos a la iniciativa de toda la UNAM en línea, con contenidos, videos, con investigaciones, documentación y tal. Y justamente esto surge poco después de haber tenido el coloquio Candela en diciembre del año pasado. Entonces, de repente se nos prendió un poco el foco en la División de Educación Continua y en la Coordinación de Educación a Distancia y le propusimos al licenciado Hugo Castillo y a Dino del Cueto que integráramos todo esto como una participación fuerte para arrancar toda la UNAM en línea y para integrar esta propuesta y darle continuidad a los seminarios de Félix Candela, ¿no? También surge sobre todo por una cuestión que el coloquio pasado tuvo mucha importancia y que fue el llegar a una serie de acuerdos donde se iba a promover el que se mantuviera o que se defendiera el patrimonio que a lo mejor aún no está catalogado de Félix Candela, que hubiera una voz siempre viva que de alguna forma ayudara a lo mejor a los manantiales en Xochimilco, a lo que vimos que pasó en Lindavista, a todos estos proyectos que están siendo destruidos, en algunos casos lejana justificación, en algunos otros con una tremenda barbarie. Entonces, lo que estamos promoviendo desde la Facultad de Arquitectura misma es… Ok, entonces lo que estamos promoviendo es un portal especializado que surge como un subdominio de la Coordinación de Educación a Distancia. Entonces aquí tenemos la URL, es fcandela.edfarc de Educación a Distancia, Facultad de Arquitectura.org. A lo mejor se preguntan por qué no dice UNAM. Bueno, porque a veces vamos tan acelerados que estamos editando contenidos todo el tiempo y a veces las solicitudes con DGTIC pueden tardar un poco, etcétera. Entonces lo que vamos haciendo es prendiendo la vela y procurando que no se apague bajo ninguna condición o circunstancia. Entonces, bueno, estamos promoviendo este pequeño sitio donde hemos tenido consideraciones específicas que han tenido que ver ahora sí con un tema de investigación, que en realidad ha sido un tema técnico, de buscar cuál es la mejor manera de nosotros mantener los contenidos, es decir, los videos, tenerlos nosotros celosamente en nuestros servidores
y poderlos abrir a todo el mundo a una descarga abierta, curiosamente, ¿no? Hay esta especie de ambivalencia, ¿no? Donde somos celosos del contenido, pero se lo distribuimos a quien sea. Entonces, fue una cuestión técnica que empezamos a comunicar y empezamos a interactuar con otras instancias dentro de Luna para ver cómo se podía codificar y tal, y finalmente logramos una codificación. Esta fue la parte más importante de investigación, que no es investigación historiográfica, si acaso experimental, lo cual también es una puerta abierta que buscamos tener, que no sea todo de registro, sino también de aventarnos para adelante. Y rasparnos y aprender de la raspada, evidentemente. Bueno, entonces tuvimos consideraciones gráficas de mantener también los criterios de la UNAM, porque evidentemente es una plataforma institucional, y también generamos contenidos originales. Entonces, en este caso, bueno, ahí está la imagen de una entrevista, guión introducción que da Dino del Cueto para esta versión digital, y que por tiempo quería presentárselas, pero mejor que sea una especie de invitación a que se metan, conozcan un poco esta visión que nos decía en su momento que íbamos a tener seminarios anuales y no bianuales, pero digo, es evidente que es necesario seguir con este trabajo, porque si nos pasan 2 años seguro demuelen 3 obras, ¿no? Entonces, aunque sea poquito, creo que vale la pena que haya esta continuidad. Entonces, bueno, aquí se integraron las 35 ponencias. En realidad son poco más, 36 si viene la clausura, serían 37 en total, es que hay 2 que están juntas y estamos por separar todavía. Se integraron y están disponibles a todos para que las puedan analizar. Son participaciones de gran calidad, con una excelencia académica. Empezamos primero con la de Ángela Giral, que tocaba todos los puntos, ¿no? Una academia rigurosa, que por otro lado era una visión externa, pero muy allegada a la arquitectura, y que además agrega el sentimiento. Se nota muchísimo la pasión que se expresa por Félix Candela. Y qué bueno que se haya mantenido, qué bueno que esté abierto, y qué bueno que pueda meterse cualquiera saliendo del aula, o si quiere ahorita mismo, con mute en su teléfono, ya se pueden estar metiendo y reconocer estos contenidos. Por otro lado, tenemos un pequeño foro abierto, un foro de discusión que podemos estrenar el día de hoy, si quieren, donde puede ser un sitio permanente a comentarios, denuncias, lo que sea, ¿no? Pues yo encontré que finalmente este proyecto no era de Candela, no lo sé, cualquier tipo de cosa es abierta, es, digamos, un organismo vivo que permite la comunicación permanente de Félix Candela. Podríamos llamarle Félix Candela desde la tumba, si quieren, incluso. Bueno, esto es lo que les comentaba de Ángela Giral, que incluso le llegó el sentimiento en un momento por la proximidad que tuvo, y sobre todo por este paralelismo que nos expresaba de la vida que tuvo ella también como parte de este exilio español, y como ella también acabó exiliándose en Estados Unidos, pero bastante antes que Félix Candela. Bueno, aquí, como verán, dice guardar video, como directamente se lo pueden descargar, se pueden descargar toda la serie, es de ustedes, compártanlo, difúndanlo. Y bueno, otras partes son también la colección de fotografías que hubo del coloquio del año pasado, que también es material que nos compartió Dino del Cueto. Y también comentarles, por otro lado, que no es exclusivo y limitativo a los coloquios y seminarios de Félix Candela, sino que también lo vamos a ampliar a otros contenidos, otras referencias que tenemos, y en este caso es una revista que se llama Historia en Obras, donde Jimena Torre participa y donde van a estar abordando este próximo número material de Félix Candela, y lo vamos a referenciar, lo vamos a coordinar para que haya un acceso directo. Por otro lado, también vamos a tener en el número 7 de la revista Énfasis, curiosamente, ha sido más casualidad que nada en este caso, tenemos un ensayo que nos escriben Loreta Castro y Santiago Mota de la facultad, donde parten desde un análisis de la profundidad que tenía la geometría, la pureza de este desembarazamiento de la mexicanidad implícita y tradicional hasta el punto en el que arranca Félix Candela. Es decir, una novedad, la bonanza, la buena noticia que trajo Félix Candela de alguna forma con su arquitectura.
y cómo ha evolucionado la geometría desde entonces. Entonces le llamamos evolución de ilusión, pero por otro lado es dilución, cómo también se ha diluido este recopiar y recopiar al punto de que ya no se sabe cuál es el original. Entonces, parece más anuncio que nada, lo es. Y vamos a tener también una entrevista justamente de Dino del Cueto en este número. Entonces vamos a incorporarlo aquí. Es una revista accesible en el sentido de que es gratuita, se pueden suscribir, les puede llegar el número y está coordinada por la comunidad de la Facultad de Arquitectura, donde participa gente de muchos talleres. Bueno, esta es una foto del momento Candela del año pasado, donde incluimos los créditos, que creo que es importante reconocer a toda la gente que participó, más allá de la organización del coloquio Candela, más allá de los ponentes, había un equipo por detrás, que es el caso de Martín López, Rafael Ruiz, la licenciada Silvia Cortés, el licenciado Hugo Castillo, que está aquí, Rafael Carlos Guerrero, y por otro lado, un servidor y Dolores Caballero, que incorporamos créditos y toda la información en línea. Entonces, haciendo un poquito alarde, si alguien quiere sacar su celular, ahí está. Gracias. Juan José Cochen es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la UNAM y licenciado en Periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Cuenta con estudios de maestría en Análisis, Teoría e Historia de la Arquitectura y la Ciudad. Es editor de la revista y editorial Arquine. ¿Lo doy? Sí, gracias. Ya puse el tiempo. Buenas tardes a todos. Dino, gracias otra vez por la invitación. Bueno, yo realmente lo que quiero mostrarles es un proyecto que es un poco un proyecto hecho de varios proyectos a la vez y que realmente lo estamos desarrollando, está en construcción y de hecho vemos varios acá que estamos involucrados en el proyecto para hacer justo una guía arquitectónica que tiene que ver y que involucra toda la obra de Félix Candela, que por cierto, ahora justo que cumple 15 años de su muerte y que por cierto estuvo solo a 2 días de cumplir el mismo día que Oscar Niemeyer, quisimos hacer una especie de inicio paralelismo con un primer parangón de corte histórico a partir de la primera década de la modernidad y que justo funciona como un primer preámbulo cronológico para la misma guía, ¿no? Entonces, simplemente para darle esa misma posición e importancia a esa misma segunda década del siglo XX, es que encontramos a Félix Candela, ¿no? En otro contexto, obviamente, español, pero que realmente en esa misma década, que es la gran década, por decirlo de alguna forma, del nacimiento de arquitectos mexicanos del siglo XX, encontramos una lista brutal de personajes que justo nacen entre 1910 y 1920. Una década post O'Gorman, post del Moral, post de la Mora, post Barragán, que justo vienen dando esa primera pauta de 1900 a 1910 y que realmente digo, es un dato, digamos, matemático, por decirlo de alguna forma, más allá y que no es más allá que eso, que simples números, pero que de alguna forma hace este primer corte para entender por qué es la importancia también y relación de Félix Candela, no solo con otros arquitectos y que muchas veces, y es un poco también la idea de esta plática, es que manejan un discurso que de pronto se queda justo en la obra y que no, y haciendo un poco referencia a las distintas publicaciones de Dino, que se puede acotar la temporalidad del desplazamiento de Félix Candela en 3 partes muy tangibles, ¿no? Que es España, México y Estados Unidos, donde realmente el discurso no solo se fabrica desde España, o sea, donde hay un proceso de aprendizaje que se viene a hacer a México y que después se difunde en Estados Unidos, sino que realmente este proyecto de difusión de una arquitectura a través de modelos estructurales se hace desde España. Se tiene un discurso académico, intelectual y sobre todo de difusión, ¿no? Que es un poco también el éxito de estas obras de Félix Candela al hacer pues no solo la difusión en distintos medios de comunicación, obviamente escritos para su época, sino que realmente se da una fuerza a la obra y que se replica en muchos lados del mundo con infinidad de obras. Entonces,
Digo, nada más esto era para dar un preámbulo de por dónde empezamos. Les cuento nada más un poco el resumen de cómo se da esta idea y sobre todo de revalorar el término de una guía, ¿no? De qué debe ser una guía de arquitectura, que aparte parte justo de una elocuencia, de mostrar una arquitectura destilada. Como les comentaba, lo único que nos tocó hacer a nosotros o nos está tocando hacer es un proceso de edición con base en, sobre todo, muchas de las investigaciones que ya se han platicado en este simposio y que Dino ha dado esta posibilidad de difusión y divulgación a través de otras múltiples, que por cierto ya va a ser un reto complicado después de hacer simposios, conferencias, talleres, exposiciones, libros, todo lo que se puede hacer en una labor de investigación de un personaje. ¿Qué sigue después? ¿No? Y es un poco lo que estamos tratando de pensar, también un poco lo que supongo que Ronan está elucidando para plantear, sino de cómo dar, y sobre todo creo que es un término, una forma importante de darlo a conocer, cómo se va a conocer la obra de un arquitecto a un nivel de banqueta, ¿no? A un nivel traducido para la gente, que no sea, digo, obviamente per se, después de 20 años de investigación historiográfica, esto ya es un destilado de esas investigaciones, pero que realmente pueda ser una herramienta crítica, no solo para andar, que es un poco como en un principio se pensó que fuera una guía como tal, digo, igual recordando a Baudelaire o Walter Benjamin, de esta idea del andar como práctica estética, del famoso Flaner, sino de esta idea de por qué recorrer la arquitectura de una ciudad a través de las obras que vamos encontrando, ¿no? Y que muchas veces, sobre todo, vemos obras y que podemos dudar o no si son de Félix Candela y que muchas veces son en colaboración, pero sobre todo es identificar estas obras que tenemos en un tránsito cotidiano por la ciudad, ya sea a pie o no, pero que podemos ir identificando para dar un discurso, ¿no?, sobre la obra a través de una publicación distinta. Entonces, un poco para remitirnos y para hacer un poco de memoria del proyecto, esto fue una primera idea que surgió a principios de este año en el marco del congreso que organizamos, en donde se hizo una ruta, que es, digo, una de las muchas que ya ha hecho Dino del Cueto, pero que de ahí un poco se empezó a gestar la idea de hacer justo una ruta de la obra de Félix Candela y que nosotros es un poco replicando el modelo de guía que ya habíamos hecho con Juan O'Gorman y con Luis Barragán. Y que de alguna forma creo que empieza a tener un cierto sentido incluso coyuntural de las publicaciones de arquitectura, de por qué hacer este tipo de guías y muchas veces cartográficas y de mapeos en torno a la arquitectura, que tenemos casos recientes tangibles de los citámbulos o tras los pasos de Ricardo Legorreta de Ana Terán, la guía de recorridos urbanos de la colonia Hipódromo Condesa, pero que realmente trazan o intentan dar esos esbozos de una guía, pero que la idea es que pueda trascender esta noción de solo recorridos con una lectura historiográfica. Entonces, solo para ubicar este primer proyecto que se hizo en el marco del Congreso, que además pues arrojó muchísimos datos y sobre todo esa primera condición fue elegir las obras que íbamos a mostrar en la guía, porque es imposible mostrar toda la obra de Candela y obviamente también de los seguidores de Candela en una misma guía compilada, sino que tratar de dar esas mismas pautas importantes, pero muy acotadas a 4 zonas principales. Entonces, y un poco otro antecedente que fuimos empezando a hacer a la par, es que con un modelo de guía de arquitectura llevada al iPhone, hicimos una guía de la Ciudad de México en la que incluimos, o estamos incluyendo porque se actualiza cada mes, proyectos de arquitectos relevantes del siglo XX y también actuales, en donde la idea justamente también, apoyado en la tecnología y en las redes sociales y demás, es hacer una especie de memoria descriptiva de los proyectos a través de recorridos por la ciudad. Entonces, lo que hace esta guía a través del iPhone es que puedes ir recorriendo los espacios, te da una lectura de Google Maps para ubicar y situar y significar los edificios, además de una memoria descriptiva, como les comentaba, y una biografía del arquitecto. Entonces, este también es un primer antecedente en el que, digo, no sé si todavía esté ahí la capilla de San Vicente remodelada, creo que todavía no, se ve mucho mejor ahora, pero la idea es nada más ir identificando esos proyectos e irlos poniendo en una misma guía que te puede dar la lectura de todos los edificios. Digo, esta es la parte de Candela, pero ahora ya son más de 150 edificios, sobre todo para identificar, digo, los de Candela son mucho más identificables, pero muchos otros que son bastante relevantes, que pasamos muchas veces al lado de ellos, que no sabemos cuáles son, funciona para tener esa primera lectura. Luego de eso, la tarea, y que realmente es mucha de Dino y de muchos de sus colaboradores, fue identificar esos highlights, por decirlo de alguna forma, de la obra de Candela y así
desglosarlos o trasladarlos a una guía de arquitectura. Más allá de esta idea biográfica, historiográfica de su obra, la idea es que justo sea un material que pueda ir más allá de esto. Entonces planteamos primero una cubierta, ¿no? Hacer una especie de modelo de objeto que tuviera cierta referencia a esta idea de guía y que pudiera plantear a raíz de esto. También ese es un tema importante, creo, mencionar que justo a través de muchas publicaciones que se han referido esta labor intelectual y de discurso detrás de la obra de Candela, no solo para vender, platicar proyectos y difundir, sino para también dar línea de un modelo estructural que trascendió, no simplemente la réplica de los proyectos, sino que realmente justo ese discurso detrás es lo que hacía que la réplica de todos los proyectos llegara a muchos lados. Entonces, a partir de esto, estas son las primeras maquetas de la guía. Bueno, no sé si la vieron, es bastante pequeña también como este modelo de bolsillo, digamos así, y que justamente lo que les refería ahora, de que esta idea de que la arquitectura para que se entienda se tiene que recorrer y se tiene que situar, se tiene que visitar, y que muchas veces por eso hacemos esto. Primero, cómo se usa una guía y cómo debe de ser esta lectura, que por cierto ahora acá está el autor de los mapas, y para situar, de cómo se tiene que entender y se tiene que dar una lectura de ese mismo libro y texto. Entonces, a partir de esto, no solo porque Candela lo explique y nos lo diga que es así, planteamos también esa relación de las obras que existieron y cómo están ahora, ¿no? Ahora hemos visto bastantes casos de cómo se ha tergiversado la obra de Candela de distintas formas, y también un poco lo que también se mencionó sobre los archivos, de dar esa condición de lo que fue antes, ¿no? Del pasado de las obras, para ahora plantear cómo se ve ahora. Entonces, se manejan esas dos lecturas cuando amerita el caso, de ciertas obras que tienen relevancia histórica para después plantear lo que está ahora y lo que podemos ver y realmente el primer proyecto inicial. Entonces, la idea fue mapear esto, o sea, con esa selección, desglose o destilado de obras que Dino hizo con respecto a las obras principales, que son más de 50. La idea es justo mapear eso, hacer un recorrido por secciones o por zonas de la Ciudad de México, que se divide en dos, justo Ciudad de México Sur, Norte, y 3 estados de la República. Entonces, estas 5 grandes ciudades son las que nos dan pauta para definir los pasos de esta deriva por Candela. Y este tema de deriva, que muchas veces sí se puede entender como esta idea de trayecto por la ciudad sin rumbo, trata de ser un poco similar. O sea, no es una deriva de esta internacional situacionista romántica de los años 50, pero sí realmente te da un sentido cronológico de los pasos o el rumbo que se puede tener de una ruta, con base en unos parangones claros de temporalidad, que son los que marcamos en un principio, que es a finales de los años 50 hasta principios de los 70, finales de los 70. Entonces, que realmente es esta época de gran producción de la segunda treintena de años de obra de Candela, ¿no? Entonces, con base en esto se dividió la guía en esto, que es varios proyectos primero en la Ciudad de México en la parte sur, que bueno, ahora no se los voy a contar todos, pero bueno, son los que muchos ya conocen, y donde la idea también es ir relacionando fotos históricas con algunas recientes, pero justo para dar esa lectura de lo que hay antes y después, que es lo que ya les comentaba. Podríamos hacer también una evolución de Candela con barba, con lentes. Van a ver una foto buenísima ahorita después de cómo también va evolucionando el personaje a nivel persona, ¿no? A nivel estético, pero bueno, eso es otro tema. Y entonces, justo estos mapas ayudan a ir situando, ir identificando por secciones, y justo también la idea es que sea algo muy pragmático, ¿no? Que sea una guía que te permita llegar en metro, que te permita saber qué camión tienes que tomar, qué coche puedes llegar o cómo puedes llegar caminando, y que justo te dé esa noción de la relación e interrelación con la ciudad, ¿no? También la idea de una guía, a final de cuentas, justo es hacer esta idea de poner o situar o significar en la memoria ciertos edificios, pero a través de la ciudad. O sea, siempre se tiene que fijar en un contexto donde se da una emergencia de proyectos de arquitectura muy claros en estas 5 zonas que decíamos. Esto es un poco lo que les decía, también la idea de ver imágenes recientes de cómo están ahora. Y bueno, ahora pasamos rápidamente a Cuernavaca.
donde ya no puse más ejemplos de fotografías porque si no, no llegamos a comer. Y Monterrey y San Luis Potosí, donde tal vez ya en el camino podremos ver, bueno, ahora voy a regresar acá. Después de la presentación de ahora, tal vez vale la pena incluir más. Pero bueno, la idea es que justo, sí, la mayor parte de las obras que referimos está en la Ciudad de México, pero sí hacer esta misma relevancia en también las ciudades que son también importantes para la obra de Candela. Simplemente para mostrarles un poco la estructura, la información, digamos, de dirección o de situación en la parte de arriba, una breve memoria descriptiva. También la idea, y creo que es bastante relevante decirlo, del redibujo de planos, ¿no? Que se entendiera y que fuera más allá de una fotocopia o de una toma de un libro, que se hiciera ese esfuerzo notable por redibujar los planos y que se diera esa otra lectura que se tiene no solo de las estructuras, sino de la obra en sí. Entonces, si ven esa misma estructura con base también en de fotos muy pequeñas, o sea, no también es un libro, un coffee table book como tal, sino que de pronto tal vez se despliegan en doble página fotos como estas, pero realmente la estructura es muy similar en todos los proyectos. Y por último, y eso es una parte que creo muy importante destacar en torno al discurso, que es más allá un discurso crítico y de profusión de su arquitectura, es que Candela hablaba más allá de esos métodos estructurales cotidianos para trascender ese discurso que él tenía como tal y llevarlo a otros lados, ¿no? Y justo, no solo hacía esa crítica de los lugares comunes a los que podemos llegar como arquitectos sin ser expertos en esta metodología estructural, sino que realmente llevaba un discurso justo de modernidad, ¿no? De llevar un método aplicado estructural a ciertos proyectos de arquitectura y que también no solo los ubicamos nosotros como parte industrial y como estos grandes complejos de fabriles, sino que también a vivienda. Entonces, y un poco esta idea también, incluso hasta de la moda, ¿no? De cómo presentarse para esto en una conferencia que también, un poco referido a la foto que vimos, donde había mucha gente, ¿no? Viendo una ponencia de Candela de los años 50, nos habla de eso, no solo de tener al lado a su maestro, ¿no? a Zárraga como tal, sino que habla de estos cruces o interrelaciones que no solo, no es fortuito que estos desplazamientos, obviamente uno primero por el exilio, pero después que ha ido a Estados Unidos y cómo maneja estas relaciones en torno a distintos espacios, nos puede dar una lectura distinta de un personaje trascendental y que, bueno, gracias a una investigación historiográfica de mucho tiempo podemos ahora traducir y difundir desde distintos medios para que sea asequible para todo el mundo. Entonces yo nada más les venía a presentar el proyecto y cuando ya la tengamos terminada se las mostraremos. Gracias. Gracias. Abriremos la ronda de preguntas y comentarios rapidísima. Les pedimos a todos los conferenciantes que pasen a la mesa. Muchas gracias por todas las presentaciones. Me ha fascinado como todas las presentaciones juntas y sobre todo concluyendo en la presentación final, muestran esta geografía tan amplia de Candela últimamente. Ahí no sé si estáis pensando en un mapa más amplio, más allá de México, ¿no? Dibujar la geografía real de las obras de Candela me parecería un documento fantástico y ya el que estáis haciendo también. Pero tengo una pregunta para las dos primeras ponencias con respecto a cómo Cubiertas Salas se empieza a asociar fuera de México, empieza casi ese proyecto de extensión latinoamericana del que yo le veo que está hablando en los 59. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que Cubiertas Sala o lo que habéis visto les facilita a estos arquitectos de fuera de México? Porque en ciertos sentidos podrían ellos haber construido estas conchas sin Cubiertas Sala. ¿Qué es lo que Cubiertas Sala les ofrece para que se asocien? Y también en ese sentido se han descubierto si Cubiertas Sala tiene, digamos, un proyecto muy casi agresivo de expansión fuera de México, o son encuentros coyunturales que se da la circunstancia y bueno, hacen estas, digamos, estas sucursales de Cubiertas Salas fuera de México. Gracias. Sí, creo que lo que sucede en el caso de Centroamérica es esta comunicación que se establece a través de Félix Candela con el arquitecto Mauricio Castillo, en el que se hace una
por la correspondencia, por la plática que tuve con el hermano Pierre y con la hija, había el interés de tener una asistencia técnica central y la dificultad del gran volumen de obra que había en México, el de poder atenderlas fuera de México. Entonces es muy probable que el primer contacto hacia Guatemala, y ahí vemos que Ciudad de Guatemala se vuelve centro, los departamentos empiezan a extenderse y la cobertura es muy fuerte. Vimos que había casi 4 horas por año en un momento dado para básicamente 2 hermanos que eran los que llevaban a cabo las obras, y luego por la correspondencia llegaban solicitudes de Centroamérica viendo las obras que se realizaban en Guatemala y se pedía si podían participar en proyectos como en El Salvador o como en Honduras. Yo creo que se cubre un área muy fuerte en Guatemala e intentan bajar hacia Centroamérica, hacia estos 2 países, pero la idea era también no abrirlo a más allá que los que podían realmente. Me parece significativo una carta que le manda Félix Candela a Mauricio Castillo, donde le dice, no nos interesa mucho que terceros nos hagan las obras, que eso hubiera sido una expansión muy rápida, es decir, que un buffet central y un buffet centroamericano y luego una contratación hubieran tenido una cobertura mucho más amplia. En la carta él dice, las obras las tenemos que realizar nosotros para garantizar el control de las mismas, porque había mucha experimentación, la seguridad y además las aportaciones que vamos logrando en esa experimentación, no se veía que había competencia, pues no dárselas a las empresas que nos realizaran estas obras, sino que las pudiéramos tener como experiencias propias y revertirlas. Yo creo que fueron marcando esa pauta. Para el caso de Centroamérica, a mí me sorprendió mucho la cantidad de obras, 44 obras, en las que no todas, creo yo, es parte de la investigación, fueron realizadas junto con el despacho de Félix Candela, pero sí las más importantes. Siempre el proyecto de Mauricio Castillo lo enviaba y lo consultaba con Félix Candela y regresaba y había comentarios ida y vuelta en torno a cuestiones técnicas. Lo que creo que nos va a ayudar mucho es buscar los planos en los que haya los cálculos de ambos para las obras, y eso nos puede determinar cuáles se hicieron compartidas y cuáles se hicieron de manera independiente. Pero es una información muy interesante que este conducto de Castillo cubre un área centroamericana muy fuerte. Hay los estudios para Sudamérica que se están haciendo también, de otra línea hacia Colombia, Venezuela, pero la de Centroamérica para mí me resultó interesante a partir de marzo de encontrar esta línea de trabajos. Entonces es una investigación en proceso, toda esta correspondencia tengo que leerla con cuidado, comentarla con Dino, y yo creo que la idea del congreso del año pasado fue formar un seminario y que pudiéramos echarle la mano a los que estamos o los que iniciaron este tema. Yo salgo cada año a Centroamérica, entonces puedo peinar y traer esa información, y creo que la idea sería hacer un catálogo compartido en donde pudiéramos tener fotografías recientes, estados de conservación y incluirlos en estas guías, ampliar la Centroamérica. Muchas gracias. Bueno, en el caso de Monterrey hay 2 preguntas. La primera, ¿qué ofrece Cubierta Sala a los otros arquitectos que se asocian? Yo lo que veo es, primero, pues les ofrecía trabajo y los proyectos eran más económicos. Esto va de la mano con la cultura regiomontana y también pues era negocio, o sea, a ellos les quedaba dinero. Ellos hablaban de Félix Candela como alguien, se refieren a él como alguien muy buena gente, que nunca venía a pedirles cuentas, que él confiaba a ojos cerrados y con que le dieran un 2% de la utilidad, eso era todo lo que les pedía. Y también Félix Candela les hacía los cálculos, eran soluciones estructurales que ellos no conocían y de hecho me dicen que no sabían hacer. Cuando eran cosas no complejas, ellos las resolvían y de cualquier manera le daban
pues las utilidades, pero las cosas complejas mandaban los planos y él mandaba ya todo solucionado. Ahora, la segunda pregunta es cómo llegaron a asociarse, si esto fue circunstancial. En el caso de Monterrey del siglo XX estaba en expansión, entonces había mucha construcción y la cultura del ahorro que promovía este tipo de construcciones a través de cubiertas de cascarón, que son más baratas, pues hizo el caldo de cultivo así como que hicieron un correcto contacto. Gracias. ¿Quién más tiene una pregunta, un comentario? Hablar y discutir de que nos encanta y que es maravilloso y que es sublime, pero los ingenieros son los ingenieros y los de protección civil dicen no sirve, hay que tirarlo, no podemos, y nos dicen las pruebas, señores, necesitamos sus cálculos que nos digan que este edificio es seguro. Peritaje. Un peritaje pero hecho por gente que por aquí se manejó Gutiérrez y Cortina, por ahí como despachos que nos podían apoyar, pero ya a un nivel técnico, ¿no? Eso urge. Otra, propuestas. Y aquí, bueno, está Juan José, lo puedo decir, bueno, a través de revistas como Domus o como Arquine, la idea de un concurso. ¿Qué se va a hacer con el espacio? Si se logra salvar, ¿qué hacemos con él? Porque urge. Es decir, los locatarios dicen, bueno, ¿qué hacemos? Nos reubicamos, hacemos un edificio que también siga continuando siendo mercado, o se hace una central de abastos, o qué se hace. Y con ese edificio, porque hay que mencionar una cosa, la ciudad de Arriaga es tristemente célebre por el asunto del ferrocarril. Antiguamente, cuando el ferrocarril era de pasajeros, era una ciudad muy próspera, pero se ha venido abajo. Entonces, este edificio puede ser una oportunidad, ¿no? No quisiera replicar el efecto Bilbao, pero podría ser un caso quizá diferente, que una estructura, un edificio pueda servir para que la comunidad mejore, ¿no? Económicamente y además. Sí. La pregunta en general sería para todos los panelistas. Simplemente que me dijeran, ¿por qué vale la pena rescatar Arriaga, el mercado? ¿Por qué vale la pena rescatar toda la obra de Candela? Me gustaría comenzar porque simple y sencillamente, y esto no lo digo yo, lo dice el arquitecto Octavio Barreda, voy a citarlo, Candela fue uno de los grandes genios del siglo XX en cuestión de estructuras, quizás junto con Pierluigi Nervi y Bucky Fuller, fue uno de los grandes. Irónicamente en México, y esto es muy triste, precisamente cuando venía para acá, hace 2 días, me encontré a 2 arquitectos chapanecos, no voy a repetir sus nombres, pero cuando bueno, yo vengo a esto, y Candela, el señor de los paraguas, oye, pero esto es bastante malo el tipo, ¿no? Porque se le cayeron varios en el temblor 85. O sea, dice, es una apreciación, es triste ver el concepto tan pobre que se tiene de una persona que a nivel mundial fue tan apreciado y que en México lo vemos como que, sí, el señor de los paraguas, el señor que andaba con unos paraguas por todos lados. Y es ese tipo de pensamiento a través de los ingenieros y arquitectos locales actuales que vemos esa de meditación sobre todo ese tipo de estructuras, ¿no? Y es triste ver que en otros lugares se le alaba tanto y se reconoce tanto su trabajo y aquí en México pues pasa hasta cierto con desprecio que dice, el ingeniero Candela, como también me lo dijeron los arquitectos que acabo de mencionar, sí, el ingenierito ese que hacía así como también hacíamos con Barragán, ¿no? El jardinero, así, ¿no? El jardinero y el ingeniero, ¿no? Entonces, ¿dónde andamos? Perdón, estoy seguro que todos quieren defender la obra de... Yo le llamo arquitecto porque aunque tiene todas las cualidades del ingeniero y la formación, pero pues la sensibilidad la tiene de arquitecto. Yo creo que tiene muchas razones el por qué defenderse la obra. En primer lugar porque marcó una pauta, es toda una tendencia en la arquitectura, ¿no? Para empezar. Luego también es muy económica porque, bueno, pues son unos cascarones, ¿no? El concepto del huevo que no se deforma precisamente por la forma. Y podría extenderme un poco más, pero yo casi me iría nada más a hablar de la belleza, tanto exterior como interior. Yo creo que con ese simple argumento podríamos y deberíamos de estar defendiendo esa obra. Bueno, yo también me sumo en este sentido. Yo creo que la pregunta era sobre todo para ampliar la gama de por qué hay que defender a Candela, más que cuestionar realmente si vale la pena o no.
¿no? Me parece que es así. Yo creo que pocas personas realmente acceden a una condición límite de creatividad, de eficiencia estructural, de calidad en el proyecto, como lo hace Félix Candela. Ya se ha visto que en muchas partes del mundo se le reconoce, también aquí, evidentemente. No hace falta ir a otra parte para entender que Candela lo hemos hecho nuestro, ¿no? Es mexicano porque se naturaliza, pero también porque construye aquí, porque nos ayuda también a configurar un entendimiento de la arquitectura en un momento muy particular, donde a lo mejor la tendencia era hacer otra cosa. Creo que Félix Candela tiene mucha calidad, tiene mucha creatividad, y esta combinación no se da mucho. Normalmente se divide entre dos, y una mitad se va para acá y otra mitad se va a la facultad vecina, ¿no? Entonces, en este caso, Félix Candela combina todas estas aptitudes, tiene un momento, una oportunidad, un nicho que sabe explotar, porque hay muchos arquitectos creativos que a lo mejor tienen todas las ideas del mundo, pero a lo mejor no se les presenta esta oportunidad, y finalmente construye, y construye bien, ¿no? O sea, ¿qué más quieres? Tienes todo el proceso y además además de esta apreciación estética innata, también tiene esta cualidad, esta posibilidad de procesar las estructuras de forma innata. Le llegan y como si fuera cualquier cosa, ¿no? Vamos a ver quién tiene la posibilidad de provocar experiencias estéticas al tiempo que tenga la habilidad de calcular con tal precisión y tal naturalidad. ¿Cuántas personas más hay así? Pocas en realidad, ¿no? Y si todavía necesitamos más razones, los invito al portal. Ahí hay 37 razones de diferentes caldos, de diferentes países, y verán que realmente hay mucho el por qué vale la pena rescatar la mayor parte de los proyectos de Candela. Solo en un caso súper raro, difícil, complicado, que esté medio caído, explotado o algo así, podría mirarse la posibilidad de tal vez no rescatarlo, pero si no, yo creo que sí hay que hacerlo. Yo agregaría, me sumo a lo que ellos han dicho, pero agregaría algo que es importante recordar. La arquitectura es un testigo mudo de la historia. Entonces, dejar de lado este momento sería como olvidar un fragmento, una página o un capítulo de la humanidad misma. Y sería equivalente a cuestionar por qué conservar el Partenón o por qué conservar estructuras góticas o medievales. Es simplemente porque forma parte de quiénes somos como seres humanos, y de eso se puede aprender para la historia. Yo creo que sirven para aprender finalmente, y el aprendizaje es para, el objetivo es lograr un mejor presente, también para aspirar a un mejor futuro. Eso agregaría yo. Yo agregaría que no nada más la obra de Candela, la obra del siglo XX. Es decir, no estamos valorando nuestra estratificación histórica, es decir, no solamente tenemos arquitectura colonial, dependiente, sino parte de esa estratificación histórica es el siglo XX. Entonces, si este siglo XX y obras de arquitectos, obras colectivas, la propia ciudad universitaria declarada Patrimonio de la Humanidad, creo que nos está marcando una pauta no nada más de defender a un autor, sino defender esa producción arquitectónica que nos marca un periodo histórico, la arquitectura del siglo XX. Y es una arquitectura en la que México tuvo un papel destacado en el mundo. Es decir, en los libros de arquitectura aparecen estas obras, es decir, ¿por qué no conservarlas? ¿Por qué no integrarlas al contexto urbano? Es decir, hemos perdido, creo que fue el año pasado, le dimos seguimiento a una obra que no era de Candela, pero era extraordinaria, quizás mejor en algunas soluciones. La otra era más industrial, más de fábrica, y esta tenía una calidad, y hicimos lo imposible y la tiraron, podía haberse rescatado. Entonces creo que este foro y el hablar de la obra de Candela es hablar de la obra no nada más del autor, sino del siglo XX. Creo que a partir de Candela tenemos que recuperar el siglo XX de las buenas obras y de las obras de calidad. Yo les cuento rápidamente para cerrar un tema que aparte estuvo también involucrado Dino, pero también antes de eso yo creo que el mayor problema con Candela es que con tanta obra es complicado cuidarla y conservarla a Schumacher. Estaban maravillados, ¿no? Porque realmente descubrieron que a partir de lo que vieron de Candela, pues entendían muchas de las formas que ellos hacían, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues alguien hace 60 años ya lo había hecho. Entonces están maravillados, Patrick Schumacher sobre todo, Zaha iba más lenta y se sentaba de pronto y no caminaba mucho,
Pero Patrick Schumacher tomaba fotos, saltaba y casi medía todos los cascarones y las cubiertas que vimos. A raíz de eso, 4 meses después, en la Bienal de Venecia, que fue ahora en agosto, David Chipperfield invita a Zaha Hadid a hacer un pabellón en el Giardini de Venecia, que es solo por invitación, por arquitectos relevantes o destacados. Zaha Hadid lo que hace es que invita a Dino del Cueto para hacer una obra, una muestra con base a 4 arquitectos, obviamente la parte de Candela solo con Dino, pero se presenta la obra de Fra Giotto, de Isler y de Bloch, ¿no? Más Félix Candela. Entonces, el pabellón de Zaha en Venecia es esta reinterpretación de la forma y de las estructuras geométricas de un arquitecto a través de la obra de Zaha Hadid. Es como ese entendimiento previo de lo que ella hace actualmente a través de 4 personajes claves en la historia de la arquitectura moderna a nivel mundial, y uno de ellos fue Félix Candela. Mi comentario es más personal. Yo traté a Félix Candela en forma más personal también, y lo que me quedó de incógnito es por qué dejó México. Yo vi el proyecto del Estadio Azteca de Félix Candela. ¿Por qué no lo hizo él? ¿Fue política? ¿Lo hizo Ramírez Vázquez? ¿Por qué? ¿Por qué se fue Candela? De repente en el taller F que yo hablé con él, se desapareció y se fue de México. Esa es mi gran duda. Bueno, voy a tomar yo el micrófono aunque no esté en la mesa. Es un tema al que le hemos dado muchas vueltas y sí se cruzaron ahí varios factores. La sensible baja de encargos que tuvo Cubierta Sala, de hecho ya para entonces se había separado de su hermano Antonio, había tenido algún problema y bueno, viene relacionado curiosamente con su segundo matrimonio. En segundas nupcias se casó en 1967 con Dorothy Davis, arquitecta norteamericana, a la que se trajo a vivir a México, a la que se trajo a vivir a su casa. No sé si sigue por aquí alguna de las hijas de Candela, pero hicieron cortocircuito. No. Hicieron no, es que es cierto, ellas mismas me lo han dicho, o sea, hicieron cortocircuito con Dorothy, con Dorotea, como le decían ellas, ¿no? No, Dorotea. Se cruzó el problema del 68, ¿no? La matanza de Tlatelolco, los temas estos que tienen mucha liga con lo que ha trabajado María, con el tema de la postura política de Candela. Como les decía, Ramón Vargas Salguero me decía el otro día, bueno, es que nosotros nos lo encontramos poco antes de irse y nos dijo que se iba porque ya no tenía trabajo. O sea, a mí me da la impresión que tuvo un vacío profesional o le hicieron un vacío profesional, propio gremio, no sé por qué. Bueno, son cosas. Se cruzó otra historia. Él tenía una plaza de medio tiempo en la Facultad de Arquitectura, en la Escuela Nacional de Arquitectura en ese entonces. Concursó por la plaza de tiempo completo y se la dieron al arquitecto Mirafuentes, que venía regresando de Alemania con un doctorado, entre comillas, porque no se recibió, que había estudiado con Fra Giotto y había regresado, y a él le dieron el tiempo completo. Entonces fue una serie de factores que lo orillaron a tomar la decisión bueno, le ofrecieron obviamente en Estados Unidos, en la Universidad de Illinois, en Chicago, el full professor, un tiempo completo. Lo apreciaban muchísimo en Estados Unidos, ya contó el arquitecto Ricoy su anécdota con este personaje director en Estados Unidos. Lo apreciaban muchísimo y bueno, acabó yéndose a los Estados Unidos. Bueno, damos por terminada la ronda de preguntas. Bueno, mil gracias a todos y hasta luego.